¿Cuál debe ser la relación de un cristiano con la cultura, con la sociedad, con el mundo en el cual vive? ¿Cuál debe ser la relación de un cristiano con la cultura, con la sociedad, con el mundo en el cual vive? Claramente no es la amistad. La palabra del Señor en la epístola que escribe Santiago en el capítulo 4, versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Así que en esa relación, en torno a ese cuestionamiento de cuál debe ser la actitud del cristiano frente a la cultura, frente a la sociedad, frente al mundo que transita en este peregrinaje, claramente no es amistad. Y siempre que se aborda este tema de la relación del cristiano con la cultura, sale a relucir la posición que el teólogo norteamericano Helman Richard Niebuhr expuso en su texto ya clásico, El Cristo y la cultura, escrito en 1951. Porque él allí expuso cómo la iglesia históricamente se ha relacionado con este cuestionamiento. Él señaló 5 puntos, y el primero de ellos era que históricamente la iglesia había tomado en algún momento una posición de Cristo contra la cultura. Así llamó Niebuhr esta primera posición que expone. Y Cristo contra la cultura es que básicamente la posición de la iglesia es que se enfatiza el pecado en la sociedad y toma el camino de apartarse del mundo. Y el ejemplo que él coloca es lo que aconteció con el monasticismo en el principio, digámoslo así, del desarrollo de la iglesia, más o menos siglo III, siglo IV, que decidió irse, alejarse de lo que estaba aconteciendo en medio de la sociedad para supuestamente no ser contaminados. Una segunda posición que toma Niebuhr en torno a cuál debe ser o cuál ha sido esa posición que ha tomado la iglesia frente a la cultura, frente a la sociedad, frente a este mundo, es lo que él llama Cristo en la cultura. Y esta posición básicamente señala que Cristo de una forma u otra opera en medio de la cultura. Es una posición que minimiza el pecado que se expresa en ella, y piensan que los cristianos deben cooperar con las tendencias culturales. Y el ejemplo que coloca Niebuhr básicamente fue lo que aconteció con el movimiento gnóstico al principio también de la iglesia, que trató de fusionar la filosofía oriental y griega dentro de los pensamientos de la iglesia cristiana. Y un ejemplo que se también coloca y que podemos señalar de tomar esta posición de Cristo en la cultura, de colaborar con la cultura, de vernos inmersos en medio de ella, de tratar de cobijar, unir a la iglesia con la cultura, fue lo que aconteció con la teología liberal del siglo pasado, que básicamente trató de armonizar el pensamiento secular con la fe cristiana. Una tercera posición que Niebuhr expone en este libro es la que él llama Cristo sobre la cultura. Y básicamente esta posición es que la iglesia encuentra algunos aspectos buenos en la cultura, minimizan la maldad, no mezclan el cristianismo con la cultura como en la segunda posición, sino que agregan el aspecto religioso a la cultura. Y el ejemplo histórico que toma Niebuhr para exponer esta posición es lo que hace la iglesia de Roma, que básicamente encuentra una cultura y lo que hace es no imponer, sino colocar los aspectos religiosos, fusionándolos de una forma u otra con ella. Y este aspecto o esta posición puede ser ilustrado con lo que sucede o lo sucedió con la Virgen que conocemos como la Virgen de Guadalupe en México, donde la imagen de María está parada sobre una luna, símbolo importante de la religión indígena, pero no la está destruyendo, está parada sobre la luna, mostrando superioridad, pero sin llegar a destruirla. Esa es la tercera posición que nombra Niebuhr en este libro ya clásico en torno a este cuestionamiento. La cuarta posición es lo que él llamó Cristo en tensión con la cultura, donde plantea que la cultura es básicamente mala, pero que es inevitable participar en ella,
El hombre y la cultura pues deben fusionarse. Dios sostiene al cristiano en medio de la cultura. Y el ejemplo que él coloca es la posición que tenía Martín Lutero, quien creía que el reino de Dios y el reino del hombre eran distintos, pero eran inseparables en esta era, y que es imposible vivir sin la presencia del pecado en cada área de la vida. Y la última posición, la quinta posición que toma Nietbuhr en torno a este cuestionamiento es lo que él llama Cristo transforma la cultura. Y según esta posición, no hay que separarse del mundo como la posición número 1, ni tampoco seguir su corriente como la posición número 2, ni tampoco simplemente agregar aspectos religiosos a ella como la posición número 3, o someterse negativamente como la posición número 4, sino que esta posición número 5, Cristo transforma la cultura, lo que señala es que el creyente, la iglesia, debe transformar, debe afectar a la cultura, a la sociedad en la cual está inmerso. Y el ejemplo que coloca Nietbuhr en torno a esta posición es lo que los reformados, encabezados por Calvino, realizaron en la sociedad en la que vivieron, influyendo en cada aspecto de la sociedad por medio de valores cristianos. Y claramente esta última posición es la que está más acorde con el papel que las escrituras señalan en torno a cómo el cristiano debe relacionarse con la cultura, frente a la cultura, no claudicar ante ella, sino influenciarla, afectarla, transformarla. Esa es la posición que la escritura expone y enseña que la iglesia no siempre ha seguido ese camino. MacArthur expresa lo siguiente: durante la historia redentora, el Señor ha enviado a sus misioneros a anunciar la luz de su verdad al mundo perdido y oscurecido por el pecado. Tales personas alteran el sistema y perturban la comodidad de los pecadores, provocándoles ira. Enderezan las cosas desde la perspectiva de Dios, pero las ponen patas arriba desde la perspectiva del mundo, termina señalando MacArthur. Pero, y este es el cuestionamiento con que quiero iniciar, ¿es eso lo que sucede hoy? ¿Es eso lo que sucede hoy con la iglesia de Cristo en medio de la cultura? Y si no sucede, ¿por qué no está aconteciendo? Este es un tema de vital importancia, porque el Señor Jesucristo realizó una advertencia que pareciera estarse cumpliendo de alguna manera en nuestros tiempos. El Señor Jesucristo señaló a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Es una advertencia. Y eso pareciera que está aconteciendo en medio de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuál es el papel de la iglesia en medio de la cultura? Debemos huir de ella, cobijarnos para no ser contaminados, como hicieron el movimiento monástico del siglo I, participar en ella como si lo que en ella se expresase fuera correcto, como hicieron los gnósticos o la teología liberal en el siglo pasado. Debemos agregarle aspectos religiosos, pero no preocuparnos más en ella como hace el catolicismo romano. Debemos ser negativos y decir: no hay forma, esto va a suceder así, hay que mantenerse en esta posición, pero de una forma negativa. O debemos realmente transformar, influenciar, afectar la cultura en la sociedad en la que vivimos. Y yo quiero que en este instante, en torno a esta enseñanza, tú te saques de tu mente que estoy hablando de una manera muy amplia. Estoy hablándote de tu relación diaria en el lugar donde vives, con las personas que participas día a día. Allí quiero bajar la aplicación de la enseñanza que vamos a tener en esta mañana. No pienses en la iglesia como una afectación amplia, sino en tu papel como creyente en medio de la sociedad, del ámbito laboral, familiar, de compañeros de estudio. Piensa en ti y en tu papel que te corresponde en torno a ser un creyente en medio de esta sociedad.
El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana expone la manera en que la iglesia naciente se extendía por el mundo del siglo I. Déjame decirte, y esto ya lo he expresado en otras ocasiones, que ese mundo del siglo I era una sociedad, una cultura sorprendentemente muy similar a la del siglo XXI. Una sociedad donde el deseo y el libertinaje sexual era lo común. La sociedad grecorromana era altamente promiscua, libertina sexualmente. El aborto era lo común. El desenfreno en la vida era lo común. El homosexualismo era común. Así que es una sociedad del siglo I muy similar a la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos también en este siglo XXI. Pero a diferencia del poco impacto que la iglesia de Cristo pareciera estar haciendo en nuestra época, la iglesia del siglo I sí afectó ese mundo donde se expandía. La pregunta es, ¿por qué? Y el propósito de esta enseñanza es enfatizar 4 características que se exponen dentro del texto que vamos a estudiar, que el cristiano de todos los tiempos debe tener presente, debe vigilar, que estén en medio de su ser, en el ámbito donde el Señor lo ha colocado en este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Y esto, lógicamente, tener en cuenta estos 4 puntos que vamos a enfatizar para que se cumpla la misión de ser sal y luz en la tierra, afectando a los que conviven día a día con nosotros. En torno al estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos ubicados en lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Para ser más precisos, Pablo y sus compañeros de misión, Timoteo, Silas y posiblemente Lucas, aunque aparentemente Lucas no está involucrado en este relato de forma presencial, se encuentran, como estudiamos la última vez que estuvimos exponiendo Hechos, se encuentran en la región de Macedonia, donde han ido siguiendo la directriz de una visión que tuvo el apóstol Pablo de un hombre macedonio que en visión se aparece a él y le dice: pasa y ayúdanos, ven y ayúdanos. Y ya estudiamos lo que aconteció en la primera región, en la primera población donde ellos llegaron, Filipos, donde tuvieron un encuentro con personas diferentes, personas de diferentes clases sociales y acciones religiosas, pero todas necesitadas de lo mismo, del mensaje de salvación. Y también vimos lo que sufrió el apóstol Pablo allí en Filipos. Fue encarcelado, fue azotado, fue encarcelado y después obligado a salir de Filipos. Allí nos encontramos en Macedonia, nos encontramos con esto que aplicamos la última vez en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo vivió. Continuemos entonces con el relato que Lucas trae de cómo la iglesia se fue expandiendo y en específico estas características que quiero resaltar en el desarrollo de este relato que Lucas realiza en Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 15. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas.
Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Este relato que nos hace Lucas en torno al ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica y en Berea deben ser estudiados juntos. Pues el autor bíblico contrasta un punto vital en torno a la vida de los creyentes que aconteció en una región y no en la otra. Es decir, lo que quiero expresar es que este pasaje, que es un relato de cómo la iglesia se iba expandiendo, tiene una intención de Lucas, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, de contrastar una actitud que se encuentra en una región y en otra, que es una actitud vital para el creyente de todos los tiempos. Se nos dice que cuando Pablo llegó a Tesalónica, actuó como era su costumbre. Es decir, entró en la sinagoga de la ciudad, donde por medio de las Escrituras expone el Evangelio, versículo 1 de Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pero también se nos relata que el resultado en medio de los judíos de esa ciudad, voy a volver a repetir, pero también se nos relata que el resultado en medio de los judíos que se encontraban en Tesalónica no fue muy alentador. En el versículo 4 se nos dice, y algunos de ellos creyeron, refiriéndose a los judíos de la ciudad de Tesalónica. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Ese algunos debe contrastarse con lo que nos dice Lucas que sucedió en Berea con los judíos de esa ciudad. Versículo 12 de Hechos 17. Así que creyeron muchos de ellos. Así que creyeron muchos de ellos, algunos con muchos. Y es que la expresión que complementa tanto el versículo 4 como el versículo 12, además de informarnos que muchos de los gentiles de esas ciudades llegaron a la fe, incluyendo entre ellos a mujeres de alta distinción, que es básicamente lo que es el complemento del versículo 4 y lo que es el complemento del versículo 12. Vayamos y leamos esos complementos para que miremos que hay mucha similitud en los complementos, y al encontrar similitud en los complementos, la intención del autor bíblico es contrastar la diferencia que hubo entre los judíos de Tesalónica con los judíos de Berea. El complemento del versículo 4, la parte B del versículo 4 dice, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y en el versículo 12, la parte B dice, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es muy similar porque la intención gramatical, podríamos decirlo así, la forma en que escribe Lucas es que a través de esta similitud en lo que aconteció con los gentiles, nos enfoquemos en la diferencia que ocurrió con los judíos de cada una de estas regiones. Esto debe llevarnos a preguntar, ¿cuál fue la causa de la diferencia entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea ante el mensaje del evangelio que Pablo enseñaba? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hubo reacciones tan diferentes? La respuesta es su actitud frente a la Escritura,
su actitud frente a la bendita palabra del Señor, su actitud frente a los escritos sagrados que ellos poseían, que es lo que para nosotros es nuestro Antiguo Testamento en ese momento. En torno a los judíos de Tesalónica, no se nos informa nada en relación a su compromiso escritural, sino que en la mayoría de ellos sus prejuicios estuvieron por encima del mensaje que Pablo predicaba. En otras palabras, el mensaje que Pablo enseñaba lo rechazaron la mayoría de ellos porque contradecía lo que ellos creían. Por el contrario, los judíos que vivían en Berea no colocaron sus prejuicios y convicciones por encima del mensaje que Pablo enseñaba, sino que contrastaban su enseñanza, por difícil que fuera, con lo que enseñaba la bendita palabra de Dios. Es decir, que el juez para los bereanos no eran sus presuposiciones, sino lo que la Escritura confirmara o rechazara. Y es por eso que Lucas les da un título que los diferencia de los judíos de Tesalónica, versículo 11 de Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El Nuevo Comentario Americano señala lo siguiente: Lucas utilizó una palabra griega, eugenesteros, que originalmente significaba de alta cuna, pero que llegó a tener una connotación más general de ser abierto, tolerante, generoso, con las cualidades que acompañan a la buena crianza, señala el Nuevo Comentario Americano. Es lo que señala esa palabra, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los bereanos no aceptaron la palabra que Pablo expuso, la enseñanza que Pablo expuso de una manera acrítica, sino que hicieron su propio examen de las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba realmente se ajustaba a ellas. Y amados hermanos, este es el primer punto que quiero resaltar en torno a una característica vital para que el cristiano pueda cumplir el papel que debe cumplir en medio de la cultura en que Dios lo ha colocado. Y este punto es la posición que le da a la Escritura en su vida. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es la Escritura para ti? ¿Qué es la Escritura para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Si nuestra mente no es una mente bíblica, nunca podremos ejercer el papel que nos corresponde en esta sociedad. La Escritura, la Biblia, debe ser el parámetro de nuestra aceptación o rechazo ante cualquier posición o actitud o actividad. Los bereanos no rechazaron lo que escuchaban de este visitante, por más complejo y difícil que fuera para su mente la aceptación de sus palabras, sino que iban a la Escritura continuamente. Mira que el versículo 11 nos dice allí de Hechos 17 que iban cada día y verificaban, comparaban lo que ella decía frente al mensaje que Pablo predicaba. Y si el mensaje que Pablo predicaba estaba acorde con lo que la Escritura enseñaba, como era el caso, ellos entonces se sometían a dicho mensaje, no porque este hombre lo dijese, sino porque eran lo que las Escrituras enseñaban. Amados hermanos, si por medio de las Escrituras un presupuesto de verdad que tengamos es confrontado y destruido, el cristiano se somete a lo que ella expone, cambia su posición doctrinal que tenía. ¿Cómo un cristiano cambia su posición doctrinal cuando se le es expuesto algo que no puede contradecir o contravenir que la Escritura enseña? Así como los judíos de Berea,
quienes seguramente tenían una expectativa mesiánica errada como la mayoría de judíos del siglo I, pero al ser confrontados por Pablo con la verdad que las Escrituras enseñaban, aceptaron el hecho de que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador de sus almas, su Rey, su Señor, su Kyrios. Mis amados hermanos, como enfatizamos hace 8 días, transitamos, recorremos nuestro peregrinaje a través de una guerra espiritual, una guerra por la verdad, y nuestra arma es la Escritura, la bendita palabra de Dios. Es por medio de ella que militamos mientras peregrinamos. Como dice Pablo, y lo estudiamos la semana pasada, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La Escritura para el cristiano es su delicia. Lucas nos dice en el versículo 11 que los bereanos recibían la palabra con toda solicitud. Es decir, otras versiones lo traducen con entusiasmo, con toda avidez. Llegó alguien que iba a exponer las Escrituras. No lo conocemos. ¿Quién es este hombre? ¿Pablo? No lo conocemos, pero va a exponer la palabra. Y eso generó en ellos avidez, ganas, porque ese era el concepto que ellos tenían de la Escritura en sus vidas, lo más alto, el juez de la verdad. La Escritura para el cristiano es el juez que define qué es verdadero y qué es falso. Y así lo confesamos. Escucha, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Eso lo expresa nuestra confesión de fe en el capítulo 1, en el párrafo 10. Así que, mis amados hermanos, y este es un contraste, yo quiero que cada uno de estos puntos tú míralos para ti, frente al Señor. Tú no puedes engañar al Señor ni tampoco te engañes a ti mismo. Así que la primera característica que los creyentes del siglo I expresaron y que era parte central de su existencia era la posición en alto que tenían a la Escritura. La pregunta es, ¿cómo estamos en ese punto en el día de hoy? ¿Tú anhelas el estudio de las Escrituras? ¿Anhelas su exposición? ¿Amas venir a la iglesia, que las Escrituras sean abiertas y expuestas? ¿O solo el espíritu religioso te hace estar aquí en este momento, pero tu corazón y tu mente están en otro lugar? Derek Thomas, confrontado con este aspecto que se resalta en los bereanos, cuestiona al creyente actual de la siguiente manera. Él dice: nuestra baja opinión de la predicación es a menudo un resultado natural de nuestro bajo deseo de saber lo que enseña la Biblia. Es una señal de una pérdida espiritual del apetito por la palabra de Dios. A menos que estemos enamorados de las Escrituras mismas, siempre tendremos puntos de vista superficiales y expectativas aún más superficiales de las predicaciones que se dan en nuestra iglesia local. Y termina señalando, y me encantó esta expresión de Tomás: como se ha dicho a menudo, los sonidos más sagrados de un servicio de adoración son el frecuente susurro de las hojas de las Escrituras cuando se expone la palabra de Dios y los cristianos individuales examinan por sí mismos la verdad de lo que se está enseñando. La segunda característica que deseo resaltar que este pasaje enseña en torno a los creyentes del siglo I está relacionada con la anterior, y es el hecho de que el cristiano debe. Y es el hecho de que el cristiano debe, no es una opción. El cristiano debe conocer las Escrituras. Como el apóstol Pablo y el autor de Hebreos señalan, deben ser
Los cristianos, maestros de ella. Todos los que llevamos el título de cristianos en nuestros hombros deben conocer, ser maestros de las Escrituras, no solamente los oficiales de la iglesia. El apóstol Pablo no utilizó otro medio distinto que las Escrituras para llevar su mensaje. No era la sabiduría humana, era la sabiduría divina la que hizo todo, tanto en el siglo I como en los diferentes periodos de la historia, donde la iglesia ha levantado su bandera de ser sal y luz en el mundo. Lutero, en torno a la llama que consumía Europa en el siglo XVI, dijo: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Nuestro pasaje en Hechos 17 nos enseña que cuando Pablo llegó a Tesalónica, entró a la sinagoga, versículo 2 de Hechos 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta exposición que hace Pablo aquí de lo que hizo Pablo en Tesalónica, tú tienes que llevarlo a lo mismo que hizo Pablo en Berea. En Berea no se nos relata tan específicamente lo que hizo Pablo en la sinagoga, pero es exactamente lo mismo. Lucas no iba a repetir exactamente lo mismo que ya había expresado, que Pablo hizo en Tesalónica. Mis amados hermanos, si había algo difícil para los judíos, era aceptar el hecho de que el Mesías prometido, el de Mesías anhelado, viniese a sufrir, a padecer, a que fuese muerto. Tenían una expectativa mesiánica, anhelaban la venida del Mesías, pero no se les cruzaba por la mente a la gran mayoría de los judíos que el Mesías prometido viniese a sufrir. Su expectativa mesiánica era la de un jefe militar que devolviera el esplendor a Israel, así como lo fue David. No es sino ver este aspecto en la reacción de Pedro, quien después de haber dado testimonio de que creía, junto con los demás apóstoles, que Jesús era el Mesías prometido, cuando el Señor entra a exponer el padecimiento que le esperaba, Pedro trata de negar esto, no lo podía aceptar. Acompáñame, sin perder, Hechos 17, a Mateo capítulo 16. Y leamos versículo 15 y 16, y después versículo 21 y 22. El Señor les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No había forma de que ellos pudieran vincular que el Mesías viniese a sufrir. Que el Cristo padeciese no era algo que los judíos tuviesen en sus pensamientos, la gran mayoría de ellos. Pero el apóstol Pablo, entrando en la sinagoga en Tesalónica, por medio de las Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, entra a exponer esta verdad. ¿Cuál? Que ellas enseñaban, gritaban la obra que el Mesías, que el Cristo venía a realizar, lo cual lo vinculaba con el sufrimiento. Y conociendo seguramente la resistencia que los judíos pudiesen presentar ante esta exposición que Pablo hacía, es importante resaltar la forma en que Lucas señala que Pablo realizó esta labor de enseñanza. Y lo primero que tenemos que resaltar es la persistencia que tuvo Pablo, pues se nos dice que por 3 días de reposo realizó esto. Por 3 días de reposo Pablo entraba en la sinagoga y realizaba esta labor.
Y podemos asegurar por las epístolas que después Pablo envía a los creyentes de Tesalónica, que se estableció allí en Tesalónica por mucho más tiempo que 3 semanas, pues deseaba convencer a los creyentes del mensaje que predicaba por medio de las Escrituras. También Lucas nos resalta que Pablo abrió las Escrituras para que pudiesen ver que no era su pensamiento, sino lo que claramente ellas exponían, versículo 3 del capítulo 17 de Hechos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo comprobó que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento exponían la obra del Mesías prometido, el Cristo, lo cual lo involucraba con padecimiento. Y mis amados hermanos, fue el mismo Señor Jesucristo quien enseñó a mirar las Escrituras con esos lentes cristológicos. Fue el mismo Señor Jesucristo quien quitó ese velo y les expuso que cuál era la sorpresa, que el Cristo padeciese, muriese y resucitase. Si las Escrituras del Antiguo Testamento lo gritaban, acompáñame sin perder Hechos 17 a Lucas capítulo 24. Fue el mismo Señor Jesucristo quien les enseñó a la iglesia a cómo leer las Escrituras del Antiguo Testamento. Fue Él quien le enseñó a la iglesia a mirar las Escrituras del Antiguo Testamento con unos lentes cristológicos. En Lucas 24, versículo 26 leemos que el Señor les dice a estos dos que caminaban tristes hacia Emaús lo siguiente: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Seguramente el Señor Jesucristo les enseñó que desde la misma caída del hombre, la promesa de Génesis 3:15 apuntaba a él. Sí, aquel que habría de venir triunfaría sobre la serpiente, pero sufriría en dicha labor. Seguramente el Señor les enseñó a sus discípulos que todo aspecto de sustitución sacrificial que el Antiguo Testamento exponía, como el carnero que tomó el lugar de Isaac, o como el cordero de la Pascua que debía ser sacrificado, o el sistema sacrificial, o el día de la expiación, o Isaías 53, etcétera, etcétera, apuntaba a Él y su obra sacrificial por su pueblo. Claro que el Cristo tenía que padecer, y las benditas Escrituras del Antiguo Testamento gritaban esta verdad. ¿Te imaginas la luz de aquellos en Tesalónica y Berea ahora en torno a las Escrituras y su estudio con esta guía que el mismo Señor le enseñó a sus discípulos y que Pablo ahora les exponía abriendo las Escrituras? Las Escrituras cobran luz. Las Escrituras del Antiguo Testamento cobran luz cuando Cristo es su mensaje, como el mismo apóstol Pablo lo expuso a los corintios. Escucha: pero el entendimiento de ellos se embotó hablando de los israelitas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora era una delicia estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora cobraba sentido. Las Escrituras del Antiguo Testamento son un enigma de moralidad, de historias desligadas con nuestra vida, hasta que entendemos que Cristo es el mensaje principal de ellas. Y cuando así es la delicia más profunda que podamos tener en torno al estudio de las Escrituras, ver a Cristo señalado en ellas. Y este fue el mensaje precisamente. Ese fue el querigma apostólico, el mensaje que los apóstoles compartieron cuando exponían el Evangelio en el mundo del siglo I. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés señaló: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O como lo hizo el apóstol Pablo, cuando predicó por primera vez en una sinagoga en una ciudad gentil. Pablo señaló: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Esto está en Hechos 13, versículo 27 al 28. Este era el mensaje que se expuso en el siglo I, donde llegaban los apóstoles, exponer claramente cómo las Escrituras señalaban que el Cristo había de padecer. Por eso Pablo le dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo, allí en Tesalónica, en la sinagoga, después de exponer el hecho de que las Escrituras señalasen que el Cristo padecería y sería muerto, pero resucitaría, después de mostrar cómo las Escrituras señalaban esto, claro, las Escrituras desde Génesis 3:15, claro, aquel que habría de venir sufriría, claro, el sistema sacrificial lo señalaba, claro, los profetas los anunciaron, claro. Daniel los puso en sus profecías, claro. Después de hacer eso, Pablo, con las Escrituras del Antiguo Testamento, señaló que todo eso se cumplió en Jesús, demostrando que Él era el Mesías prometido. Hechos 17, versículo 3, la parte final del versículo 3. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todo eso que las Escrituras del Antiguo Testamento señalaban de lo que iba a sufrir, a padecer, el Cristo, se cumplió en Jesús de Nazaret. Y la mayor prueba es que su tumba está vacía. Resucitó. F.F. Bruce expresa: Pablo presentó como evidencia de su cumplimiento los hechos históricos recientemente cumplidos en el ministerio. La muerte y la resurrección de Jesús, colocándolos al lado de las predicciones a fin de que la fuerza de su alegato se jactase inmediatamente. De acuerdo con estas predicciones, el Mesías fue ungido para sufrir y luego levantarse otra vez de entre los muertos. Estas dos experiencias se habían cumplido en Jesús y en nadie más. Por lo tanto, decía Pablo, este Jesús de quien les hablo es el Mesías prometido, termina señalando Bruce. Pero Lucas también resalta que Pablo no solo expuso las Escrituras, no solo las abrió para que fueran ellas quienes hablaran, sino que también se nos dice en el versículo 2 de Hechos 17 que discutió con ellos. El griego de esa palabra es dialegomai, de donde viene nuestra palabra diálogo. Es decir, Pablo se prestó para que le indagaran acerca de su enseñanza, respondiendo inquietudes que pudiesen surgir, que seguramente fueron muchísimas. Así que una segunda característica que deben tener los cristianos para cumplir su labor de afectar a este mundo es que deben conocer, deben ser maestros de las Escrituras. Pedro dice a los creyentes: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados. Hermano, repito y soy enfático, esto no es solamente responsabilidad de los oficiales de la iglesia, es una responsabilidad de todos los cristianos. Pero, trágicamente, hay cristianos de muchos años sentados en las sillas que no tienen idea de lo que ni siquiera es el Evangelio. Hagamos una prueba aquí. Voy a escoger a alguien al azar a hacer esa pregunta. Y se levanta y responde: ¿qué es el Evangelio, mi hermano? Y no lo voy a hacer porque sé que esos corazones se aceleran. ¿Qué es el Evangelio, mi hermano? Y alguien podría responder: el Evangelio, sí, el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, hermano.
No estoy preguntando cuáles son los evangelios, sino qué es el evangelio. Mis amados hermanos, el direccionamiento que Pablo da a Timoteo no es solamente para él o para aquellos que han sido llamados al ministerio. Es un llamado a los cristianos. Procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Vivimos en una época dentro de la historia de la redención privilegiada. ¿En qué sentido? Tenemos la escritura en nuestras casas, en nuestro idioma, en diferentes versiones, a diferentes precios. En los siglos, o más bien dentro de la historia de la redención, el pueblo de Dios no podía poseer la escritura por diferentes motivos. La poseían solamente las sinagogas, estaban solamente en el templo porque eran costosísimos. El material, no las tenían. Aquí en Hechos 17, estos creyentes de Tesalónica tenían que ir a la sinagoga a que les dieran las escrituras para que ellos comprobaran por sí mismos lo que ellas decían. En mucho tiempo la escritura estuvo velada, en un idioma que el pueblo no entendía, prohibida su lectura, solamente el clero podía leerla y enseñarla. La Reforma devolvió la escritura al pueblo en su idioma y todas las tenemos en las casas, pero te aseguro que somos grandemente ignorantes de ellas, por negligencia, por pereza. Debemos capacitarnos. Recordemos las palabras de Lutero: yo no hice nada, todo lo hizo la Escritura. El reformador inglés Thomas Cranmer oraba así: bendito Señor, que hiciste toda la Sagrada Escritura, que hiciste que toda la Sagrada Escritura se escribiera para nuestra enseñanza. Concédenos que así podamos escucharlos, leerlos, marcarlos, aprenderlos e interiormente digerirlos, para que por la paciencia y el consuelo de tu santa palabra podamos abrazar y asirnos para siempre de la esperanza bienaventurada de la vida eterna que nos ha dado en nuestro Salvador Jesucristo. Una tercera característica, mis amados hermanos, que los cristianos deben poseer en torno a cumplir esta labor de afectar el lugar donde se encuentran, es que debe ser consciente de la oposición a su labor si la realiza. Debe ser consciente de la oposición al mensaje que comparte si lo realiza. Eso es lo natural. Eso es lo que se tiene que esperar, oposición. Pablo sale de Filipos después de ser azotado y encarcelado. Y cuando llega a Tesalónica expone el evangelio y las personas empiezan a creer. Pero Lucas nos dice, versículo 5 de Hechos 17. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los judíos incrédulos de Tesalónica, los que no quisieron tomar las escrituras para derrumbar sus prejuicios, se llenaron de celos al ver cómo aquellos que antes los seguían, esos gentiles que empezaban a llegar a la fe que las escrituras exponían, ahora se iban tras la verdad del evangelio predicado por Pablo. Por eso contratan a las personas de la más baja calaña. Esa es la expresión que se encuentra allí en Hechos 17:5. Cuando dice, algunos ociosos, hombres malos. La expresión en griego es las personas de la más baja calaña que se podía encontrar. Los contrataron para que causaran revueltas y desorden en torno a lo que estaba sucediendo con la enseñanza de Pablo y sus colaboradores. El versículo 5 nos dice Lucas que van a la casa de un hombre llamado Jasón, que seguramente era el hospedador de Pablo y sus compañeros, el cual muy posiblemente era un judío que se había cambiado el nombre por el nombre Jasón, porque era común en el siglo I que aquellos que se llamaban Josué tomaran un nombre griego que comúnmente era Jasón. Pablo y sus compañeros no pueden ser localizados por la turba y por eso toman a Jasón ante los dirigentes de la ciudad y lo llevan allí y levantan los siguientes cargos. Y son importantes escuchar los cargos que levantan contra Jasón. El primero de ellos
es que estaban pervirtiendo la tranquilidad de la sociedad. Versículo 6 de Hechos 17. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa era una acusación grave, pues el imperio tenía una política llamada la paz romana, y cualquier intento de desestabilización en medio de la sociedad era sofocado con mano feroz. Pero hay una acusación aún más grave, versículos 7 y 8. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Bruce comenta: esta era una acusación muy sutil. Aún una sospecha infundada de esta clase era suficiente para arruinar a cualquiera que fuese acusado por dicho motivo. En este caso, había justamente un grado de suficiente verdad en la acusación como para hacerla plausible y letal. Los misioneros proclamaban el reino de Dios, un reino muy diferente, por cierto, de cualquier imperio secular. Y hasta pueden haber dado a Jesús la designación griega de Basileus, rey, designación que otorgaban al emperador romano muchos de sus súbditos de habla griega. Así que básicamente esta última acusación, los dirigentes de la ciudad de Tesalónica no la podían dejar pasar. El imperio romano permitía que se adoraran a diferentes dioses. Era lapso en este concepto con los reinos que conquistaba, pero no permitía cualquier aspecto que involucrara otro Quirios, otro señor, otro rey, diferente al César. Así que los dirigentes de Tesalónica tienen que actuar, y actúan, pero no como lo esperaban estos que habían contratado a estos malos hombres, sino que colocan una multa a Jasón, y al hacerlo lo hacen responsable a Jasón frente a las autoridades de no permitir que existan revueltas por causa de Pablo y sus compañeros. Lo que leemos allí cuando se dice que le colocaron una multa a Jasón, a veces pasamos rápido, ¿no? Jasón se hacía responsable de que por causa de Pablo y sus compañeros no existiese ninguna revuelta en medio de la sociedad. Esto obliga que Pablo tenga que de inmediato salir de Tesalónica por no perjudicar a Jasón, versículo 9 y 10 de Hechos 17. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron inmediatamente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo tiempo después escribiría su deseo de regresar a Tesalónica, pero aparentemente por esta sanción contra Jasón no podía realizarlo. En el momento en que Pablo regresase a Tesalónica y se armara una revuelta, tomaban directamente a Jasón, que era el responsable de que esto no ocurriera. Así que, y este es el punto, la oposición no debe ser una sorpresa para aquellos que al hacer la labor que nos corresponde como cristianos, afectar con nuestras vidas a aquellos que conviven con nosotros en el día a día. La oposición no debe ser una sorpresa, más bien es el resultado lógico que debe acontecer. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo mismo aconteció en Berea. Era tanto el odio de estos judíos de Tesalónica que cuando supieron que Pablo también en Berea, una población a 80 kilómetros de Tesalónica, allá también Pablo estaba anunciando el evangelio, tomaron a estos hombres y se fueron para allá. Ese es el nivel del odio que genera el evangelio. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. El odio, el rechazo, la burla, la exclusión se levanta
cuando vivimos y predicamos el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que se debe esperar. Pero aquí está la pregunta para nosotros. ¿Evitamos precisamente proclamar a Cristo para no recibir el rechazo que es común recibirlo? En el lugar que tú trabajas, donde tú estudias, tus familiares no tienen ni idea que tú eres cristiano. Tú te ríes con los chistes de tus compañeros de trabajo, con las malicias que se expresan en medio de ellos. Estás camuflado, te da vergüenza. Sabes lo que va a acontecer cuando abras tu boca, cuando seas oposición al desarrollo natural de lo que acontece en una sociedad caída. Participas de las charlas que exponen una infidelidad en medio del lugar donde tú estás. Ese es el nivel de grado, de alto grado que tienes en torno a la familia. Te haces partícipe de ello por temor, por no ser rechazado. Quien haya permitido que este sea el derrotero de su vida, sepa, por palabras del Señor Jesucristo, lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 10, versículos 32 y 33. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última característica que el pasaje nos presenta de aquellos que con su vida y testimonio afectan el ámbito donde se desarrollan día a día. Y esta es que la pasión de realizar esta labor pasa por encima de la búsqueda de la comodidad propia. Pablo había sido azotado, encarcelado y escoltado hasta la puerta de Filipos. ¿Y qué hace? Busca una ciudad igual de importante, Macedonia, para realizar allí la labor. Viaja 150 kilómetros desde Filipos a Tesalónica, solamente parando en otras poblaciones para pasar la noche, versículo 1 de Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El deseo de Pablo era predicar a Cristo, eso lo consumía, y las dificultades no eran obstáculos para él. Tiempo después, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, le recordaría cómo fue su llegada y ministerio allí. No pierdas Hechos 17 y acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice, pues habiendo antes, Primera de Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tiempo después, viajando hacia Jerusalén, un profeta le señaló lo que enfrentaría si continuaba su camino, a lo que Pablo respondió. Y esto está en Hechos 21:13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la disposición de Pablo. De Tesalónica y Berea sale por instigación de los enemigos del Evangelio. ¿Y qué hace ahora? Bueno, me voy para Atenas, allá, a la cuna de los filósofos. Allá también irá a proclamar el Evangelio, versículo 14 y 15 de Hechos 17. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. ¿Por qué ese ímpetu de Pablo? Hermanos, ese ímpetu solo le correspondía a él en la historia de la iglesia cristiana. Solamente Pablo y los apóstoles deben tener ese ímpetu. Mi hermano, te lo digo, no. Aquí en medio de nosotros hay personas con el mismo ímpetu de Pablo. ¿Y por qué
hay ciertas personas con el mismo ímpetu de Pablo y no todos los demás? Porque hay personas en medio de nosotros hoy, aquí en Decisión Jesús, que su vida es el Evangelio. Así estén laborando, su vida es el Evangelio. No hayan forma, tiempo para estar compartiendo. ¿Por qué en unos sí y en otros no? En torno a Pablo, pienso que tenía la claridad de ser consciente de la temporalidad de esta existencia y el reino eterno hacia donde se dirigía. Para él era una verdad no de labios, sino en el interior de su corazón, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si esa no es la mirada del creyente, la eternidad, difícilmente la pasión por enfrentar las circunstancias difíciles que trae el desarrollo natural de ser un cristiano en medio de una sociedad caída, no se va a presentar. Vemos la pasión de Pablo y decimos, estoy lejos de ese nivel de compromiso con el Evangelio. Te voy a indicar el camino que debemos proseguir. Siendo conscientes de la providencia de Dios y por lo tanto del lugar donde Él nos ha colocado en nuestro día a día, mis hermanos, no nos neguemos de hacer lo que se presenta como ocasión para que hagamos y compartamos el bendito mensaje del Evangelio, por más que no queramos. Esto no es pensando debo salir a predicar a diferentes partes. No, allí, hoy, en el lugar donde estás, donde desarrollas tu día a día, haz tu labor. Estoy convencido que muchos verdaderos creyentes llegan a niveles de insatisfacción en su vida. Verdaderos cristianos deprimidos, aburridos, semana a semana. Estoy convencido de que llegan a ese nivel porque no han agregado a ellas, a sus vidas, esta labor de la cual somos parte. Amados hermanos, y con esto finalizo, que la palabra de Dios sea nuestra delicia, a tal punto que seamos hábiles maestros en ella, entendiendo que nuestra labor traerá oposición, pero que la pasión por Cristo nos permita hacer lo que nos corresponde allí, en el día a día, en el lugar donde desarrollamos este peregrinaje.